Abogada Dinoshka, buenos días. Sí, muy buenos días a toda la teleaudiencia del noticiero. Y en efecto, escuchando lo que ustedes dicen, para nosotros fue sorpresiva la sentencia condenatoria dentro de un proceso donde el día de la audiencia, 11 de marzo del presente año, los abogados, los únicos que participamos, fuimos abogados de la defensa, y ahora les explico por qué, hemos sido sorprendidos porque era evidente que lo que nosotros habíamos hecho era probar que efectivamente nunca existió un delito de fe pública en este caso. Es interesante y para de repente hacer un poquito de historia de este caso, esto empieza en el año 2015, pero previo al caso de delito de fe pública existía otra investigación en curso que era por un posible delito de tráfico de influencias, las mismas partes, los mismos hechos, el mismo contrato. Entonces, el día de la audiencia, la juez dice que no había evidenciado hechos que pudiesen ocasionar una nulidad. Una doble investigación en nuestro sistema procesal penal definitivamente que es causal de nulidad, así como otros elementos que existen dentro de la investigación. Pero en este caso en particular estamos hablando de un delito contra la fe pública. El delito de fe pública requiere necesariamente que se haya ocasionado un perjuicio a la persona que es en un momento la posible afectada, y este caso mantiene como afectada a la colectividad, al Estado panameño. En un informe de auditoría, como bien decía el licenciado Blandón, el ingeniero Blandón, la auditoría o la contraloría del excontralor Federico Humbert muchas veces ni siquiera utilizaba elementos que había presentado pues la defensa de las personas imputadas en un proceso para considerar la versión de ellos y hacer un análisis que realmente demostrara una teoría de un perjuicio. Sin embargo, en este caso en particular, la Contraloría sí dijo que no existía un perjuicio económico al Estado, al contrario. Se había pagado, el tiempo que duró este bingo, se había pagado al Estado lo que estaba incluido dentro del contrato. No tenemos perjuicio, no tenemos tampoco la actividad dolosa o la intención de dañar que es requerida para un delito contra la fe pública, pero además de todo eso, la motivación de la juez se refiere dentro de esta sentencia a que el exministro, por lo menos en mi caso, porque solamente voy a hablar de Fran de Lima, que es la persona que yo represento, Fran de Lima dejó de hacer funciones que le mandaba la ley, como por ejemplo fiscalizar, investigar y controlar ciertos temas. Aquí estamos hablando entonces de un delito no de falsedad ideológica, estamos hablando de un delito de omisiones de los deberes de servidores públicos que es muy distinto a lo que se está narrando en esta sentencia. En este caso, surge una denuncia por una persona que no calificó en un momento dado para poder llevar este juego de bingo televisado a ganarse el contrato que se estaba licitando en ese momento. Y esto va contra otra empresa que fue la que salió beneficiada. Según las investigaciones del Ministerio Público, no reposaban en los expedientes lo que acreditara idoneidad y que acreditara el tiempo que exigía la ley a la empresa que lo ganó. Y en base a eso ellos dicen que al salir el contrato pues existe un engaño, existe una falsedad, existe un delito contra la fe pública. Esto es irregular dentro de una investigación, porque es el Ministerio Público el que tiene el deber de investigar y se probó en audiencia que en efecto sí se había completado esa documentación. Pero ¿qué pasa con las pruebas de la defensa? Este caso se le da un sobreseimiento. El caso específico, la segunda investigación de Buco Millonario, que es por delito de fe pública, le da un sobreseimiento provisional el juzgado 15º en su momento, efectivamente porque no concurrían los elementos necesarios para un delito contra la fe pública. Por tanto, lo que cabía era el sobreseimiento a las personas que habían sido imputadas. ¿Qué sucede? Se apela esta resolución, esto va al Tribunal Superior, el Tribunal Superior revoca el sobreseimiento y se le ordena entonces a que nos vayamos a juicio directo, que es una solicitud que solamente pueden pedir los imputados en un momento dado. Nosotros nos presentamos a audiencia sin ni siquiera haber podido interrogar, contrainterrogar, demostrar, probar absolutamente nada. Nosotros tuvimos que trabajar con la información que estaba en el expediente, porque no se nos permitió en su momento presentar un solo elemento de prueba. Que lo podíamos hacer en el Ministerio Público, porque tampoco es la etapa. Ellos son los obligados a investigar, ellos son los obligados a decidir si con los elementos que ellos tienen de convicción, ellos pueden abrir causa criminal o no.
Entonces es ante el juez natural donde nosotros podíamos desarrollar y desplegar todo este ejercicio para ir incluso contra la auditoría forense que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas en su momento. Aquí ni siquiera se envió información al Tribunal de Cuentas, por ejemplo, que es la jurisdicción competente para determinar si existe una lesión patrimonial o no, si existe un daño al Estado o no. Aquí se está condenando personas sin los elementos mínimos de convicción para un delito contra la fe pública. Es Yo decir, escuchaba muchas irregularidades, Dinoshka, dentro de este proceso. Sí, y lo que más nos llama la atención es que, como les dije, este caso, la audiencia se celebró el 11 de marzo. Las audiencias, las sentencias deben salir en un máximo de 30 días. Nosotros estuvimos detrás de nuestra sentencia porque estábamos convencidos de que nosotros habíamos ganado este caso porque no existían los elementos. Incluso yo debo pensar que estuvo también sorprendido el fiscal que participó en esa audiencia porque ni siquiera él entendía qué era lo que estaba haciendo, qué era lo que él podía argumentar en esa audiencia. Y así quedó registrada la grabación de la audiencia. Sin embargo, esto demora y nos los entrega, esta sentencia sale el 31 de agosto del 2021, excedido el tiempo de lo que debe salir una sentencia en un momento dado. Ahora bien, las personas están confundiendo ciertos elementos. Si bien es cierto, esto es una sentencia de primera instancia, ellos fueron condenados en primera instancia a 60 meses, es decir, 5 años. Sin embargo, estas personas se mantienen firmando por 5 años dentro de esta investigación. Y es un elemento que han utilizado. Por ejemplo, algo que a mí me llama la atención, y en cuanto a la posición, por lo menos de esta defensa, es que la gente dice, bueno, pero es que no le fue mal, son 60 meses más el tiempo que ellos tienen firmando, ustedes van a poder calcular ese tiempo, se le va a descontar de la sentencia y cuidado, ya están saliendo para que esto sean 10 multas. No se trata de eso. Aquí no se trata de que nosotros vamos a aceptar como un caramelito que a nosotros nos condenen por hechos inexistentes. Eso no lo vamos a permitir. Si los casos deben ganarse en derecho, los jueces deben fallar en derecho y los jueces deben fallar en base a los elementos que se pudieron probar. Aquí en la sentencia nosotros tenemos en uno de los párrafos de la motivación de la juez donde ella manifiesta que se ha quedado tela de duda de repente de si realmente existían o no las condiciones para entregarle a la persona que ganó el contrato, pero esa duda no la teníamos que resolver nosotros, incluso por mandato constitucional, dice la norma que si existe alguna duda, esta duda sale en beneficio del reo, la persona que está imputada, acusada o investigada. Sin embargo, aquí hemos salido condenados. Es curioso la forma que yo pienso que lo más importante era sencillamente alcanzar una condena independientemente de la forma. No, me han preguntado las personas, pero lo van a detener. No, Fran de Lima no va a ser detenido por este caso, no va a ir para el Renacer como estaban diciendo en algunos medios informativos, cuál iba a ser entonces si lo mandaban a la joyita. Eso no va a ocurrir en este momento porque incluso nosotros tenemos todavía varias vías como la apelación, que es lo que vamos a hacer inmediatamente, y todavía existen pues otros recursos que se pueden presentar para atacar esta sentencia. Pero ni siquiera, en el peor de los escenarios, este delito va a conseguir que ellos paguen una pena de prisión. Sino lo que se está buscando realmente aquí es inhabilitar personas, dañar personas, ganar condenas para decir, porque el otro caso, el segundo caso de Buco Millonario, o sea, se logró que se declarara la prescripción. Entonces, aquí tenemos una serie de irregularidades, es lamentable que se utilice la justicia. Este es un caso que nació en presidencia en la gestión anterior, en la administración anterior, sabemos que eso es así. Incluso una de las personas que fue la que autorizó también quedó imputada, que era la persona que había hecho la revisión y como miembro también de la junta directiva, queda imputada, queda acusada y queda ahora pagando. Y esto es grave, porque el día de mañana, cuando usted sea funcionario, usted no va a querer asumir responsabilidades más allá. Aquí parece que querían que Fran de Lima viajara hasta Chile, verificara si en efecto la empresa ganadora en su momento había trabajado con la Universidad Católica de Chile, que era la que tenía un juego de bingo televisado como el de Buco Millonario, similar a lo que se estaba haciendo en Panamá, y que se excediera de las investigaciones que se puedan realizar. Adicional a esto, siempre se debe mantener también la buena fe en los actos administrativos, y ese es un principio de derecho administrativo. Entonces, todos estos documentos que vinieron de la empresa que gana el contrato venían apostillados. Yo quiero que alguien a mí me explique, o sea, en qué momento nosotros podíamos de alguna forma entender que podía haber alguna información que fuera falsa, que nunca se demostró que fuera falsa, porque al contrario, se demostró que sí tenían tanto la idoneidad como tenían la experiencia. Sin embargo, la defensa no pudo presentar pruebas porque nos llevaron a un juicio directo sin permitirnos a nosotros
utilizar un solo elemento de convicción en favor de nuestros representados. Solamente la documentación que existía por el Ministerio Público, y con todo y eso logramos demostrar que no existía un delito de falsedad ideológica. Dinoshka, con nosotros el ingeniero Blandón, que también quiere hacer algunas consultas. Ingeniero. Dinoshka, tengo algunas preocupaciones y quiero transmitirle un par de preguntas. En el caso de Fran de Lima, y este caso en particular, yo no soy abogado, pero tuve la oportunidad de mirar no solamente este caso, sino ver varios casos con respecto a estas auditorías. En este caso en particular de Fran de Lima, en este expediente no vi absolutamente nada que formara un delito. Sin embargo, estamos ante un hecho consumado. Y aquí se trata realmente, y esta es mi pregunta, durante muchos años hemos llevado en Panamá la teoría del lawfare, que es la teoría que impulsa la judicialización de la política. Entonces, si tú eres enemigo político mío, yo te monto un caso, te llevo, te juzgo, te inhabilito, y eso lo que hace es que la justicia pierda valor frente a la opinión pública, pero recobra el valor, la justicia, cuando el que ha sido imputado ilegalmente puede salir por la puerta ancha de que los casos no tenían ninguna existencia. Le pongo el caso, por ejemplo, de Lula da Silva en Brasil, o de la presidenta de Brasil, que fue condenada por corrupción sin haber cometido ni un acto de corrupción, ni una prueba. Entonces, ahora mi pregunta es, con esta sentencia, ¿cuál es el siguiente paso? Porque vi en las redes inmediatamente el ataque político, que era lo que realmente se quería. Cuando usted ve inmediatamente la vinculación política del hecho jurisdiccional, no vi si realmente la preocupación, si el caso tenía peso o no. No sé cómo pudieron llevar esto sin pruebas adecuadas, porque no existían. Entonces, ¿cómo puede haber una condena sin pruebas? Hay otros expedientes que están andando, que están en las mismas circunstancias, y mi preocupación es que impulsemos eso y sigamos dividiendo al país por esta situación del lawfare. ¿Usted qué piensa de todo esto? ¿Cuál será este proceso de apelación? ¿Hacia dónde va? ¿Y cuál es el destino que esto pueda tener? Sí, definitivamente que nosotros vamos a pelear, nosotros no aceptamos esa condena. Y algo bien interesante que dice usted en cuanto al tema del lawfare. Nos hablaban de que todavía Fran de Lima tiene casos que están andando, y seguir peleando quizás pueda perjudicar las decisiones en otros casos. Eso no es justicia, Eso no es justicia. Entonces nosotros no nos vamos a detener porque él todavía tenga otros casos, y hago la salvedad, muchos de los casos donde estuvo involucrado o se imputó, e incluso se pedía que se fuera llamado a juicio Fran de Lima, muchos de estos casos han tenido que irse cerrando, y el Ministerio Público todavía insiste en seguir dilatando, cosa que no sale en los medios de comunicación cuando dicen que son las personas que están dentro de una investigación las que dilatan. En el caso nuestro es el Ministerio Público el que no nos permite salir de muchos casos que ya se le ha ordenado el archivo. Pero en este caso en particular, yo sí quiero agradecerle a Fran de Lima que nos ha dado la confianza para decir vamos a pelear, vamos a seguir, no te vas a dejar, porque total, en el momento donde nosotros estamos, el peor de los escenarios de él es que quede al final con una condena hasta la última instancia por muchísimo menos meses que no alcanzan para que lo lleven a pagar una pena de prisión, como ya mencioné. Sin embargo, aquí se trata de limpiar su nombre, porque aquí no existe delito. Nosotros podemos aceptar condenas cuando estas vienen en derecho, pero esto que han hecho con este caso de Buco Millonario, nosotros no lo vamos a aceptar y nos vamos hasta las últimas consecuencias. Incluso, nosotros ya estamos preparando demandas contra personas que se prestaron a esta investigación. Nosotros estamos preparando demandas contra el Ministerio Público, porque nosotros hemos estado metidos en temas de medidas cautelares. Fran de Lima pagó con cárcel, con detenciones preventivas, más de 18 meses en detenciones por casos que se han cerrado porque no se pudo demostrar que existía un delito. ¿Y quién repara ese daño? Entonces nosotros como defensa nos vamos hasta las últimas consecuencias y ya no nos vamos a callar. Siempre se nos dijo, no estén mostrando los casos, no estén hablando de los casos, porque los jueces también escuchan, son seres humanos, pero si aquí se está olvidando que nosotros también tenemos una posición y vamos a tener que salir a demostrar a los ciudadanos que en efecto aquí están condenando personas por el simple hecho de la vinculación que tenían en un momento dado
en una administración a la que le son contrarias personas que están vinculadas a las diferentes administraciones, pues nosotros no vamos a guardar silencio más y vamos a ir denunciando y divulgando qué es lo que está pasando en el sistema de justicia. Y pues sí, nosotros vamos a una apelación, estamos en eso. Lamentablemente, pues hemos estado desde la semana pasada tratando de poder accesar al expediente. Hasta el día de ayer en la tarde me entregaron una notificación por CCJ y me entregaron las copias auténticas de la sentencia. Y el Ministerio Público todavía mantiene el expediente para su notificación. Pero nosotros, una vez que el expediente esté cumpliendo con el término, vamos a presentar nuestra apelación y tenemos toda la confianza pues que en esta ocasión sí se vean los elementos y sobre todo las violaciones que se dieron, porque la defensa no tuvo oportunidad en ningún momento de presentar pruebas ni de interrogar y contrainterrogar a las personas que participaron en esta investigación. Dinoshka, usted ha dicho que para esta apelación va a presentar todas las pruebas que tienen, que no se la han permitido, y que también usted considera que el propio fiscal de este caso está sorprendido cuando él mismo sabe que no existía ninguna prueba vinculatoria al exministro Fran de Lima. Es así, o sea, ojalá se pudiese pasar el video de la audiencia. El fiscal, empezando, no era el fiscal de la causa, a él lo mandan, y cuando él buscaba información para tratar de argumentar en una audiencia de juicio oral, el fiscal ni siquiera entendía qué era lo que estaba diciendo. O sea, una audiencia que demoró 2 horas, una audiencia donde él decía, bueno, realmente no se ven los elementos, pero existía la probabilidad de poder ocasionar un daño. Eso no son los elementos que tú necesitas para un delito de fe pública, no era la probabilidad, no es la sospecha de que si en algún momento se pudo ocasionar una lesión o no. Aquí estamos hablando de que tenía que presentarse una conducta dolosa de parte de mi representado Fran de Lima, cosa que es inexistente dentro de la investigación. Debió haberse generado un perjuicio que también la misma Contraloría dijo que tal perjuicio no existe, no hay una lesión como tal, y aquí ni siquiera, o sea, las personas que por ejemplo, la persona interesada, que era la empresa Gaming, que era la que metió la denuncia, estuvo en audiencia. Aquí ni siquiera se presentó algo para buscar de repente una reparación por una lesión patrimonial al Tribunal de Cuentas. Entonces, aquí vemos que este es un caso sencillamente hecho para buscar una condena en Fran de Lima, porque la mayoría de los casos de Fran de Lima son así. Vamos a ver qué documento firmó Fran de Lima, vamos a buscar de repente dónde él participó para nosotros ver dónde le podemos a él calzar un delito. Y eso, repito, no es justicia. Nosotros debemos recordar que los jueces son solamente abogados con toga. Aquí todos tenemos y conocemos lo que es la norma y tenemos que conocer realmente cuáles son las circunstancias en las que nosotros podemos condenar a una persona. Y repito, lo que se ha hecho con esta sentencia, donde yo estoy segura que incluso debe estar hasta avergonzado el fiscal que participó en esa audiencia, sabiendo que hoy en día a él le han entregado una sentencia condenatoria en una audiencia que él jamás pudo probar absolutamente nada. Y debe estar avergonzado. Nosotros vamos a pelear. Nosotros no nos vamos a detener y nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Dinoshka Montalvo, abogada del exministro de Economías y Finanzas Fran de Lima, hablando sobre esa sentencia condenatoria y que van a presentar entonces esa apelación a la cual tienen derecho. Gracias, Dinoshka, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.